Hermanos, bueno hermanos, gracias a Dios que estamos en la casa de Dios, estamos en su casa, aquí en esta casa de oración donde nos acercamos para glorificar su nombre y también escuchar su palabra, hermanos. Un poquito corriendo, hermanos, en esta tarde, y bendito sea nuestro Dios que una vez más, hermanos, me vuelve a bendecir con mi quinto nieto, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que todo está bien, hermanos. Está bien allá el pequeño y la muchacha, están todos bien. Pero bendito sea nuestro Dios, hermanos. Que sus bendiciones son grandes cada momento y cada día, hermanos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, antes de orar. Y vamos a abrirla allí en Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, hermanos, capítulo 13. Vamos a orarle a nuestro Dios. Antes de orarle, vamos a leer esta pequeña historia, hermanos, un poco. Yo creo que todos recuerdan esta historia de Primera de Samuel, capítulo 13. Y vamos a dar lectura ahí desde el versículo 8 hasta el versículo 13, hermanos. Dice en Primera de Samuel, capítulo 13, ¿lo tienen? Bueno, dice así, capítulo 13, en Primera de Samuel, hermanos, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, dice, no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿por qué? Dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocausto. Y luego dice el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, dice, para siempre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, una vez más en este precioso y hermosas primeras horas de tu sábado, Señor, en el cual, Padre Santo, hacemos un espacio en nuestras vidas cotidianas, Señor, y venimos aquí a tu casa de oración, Señor, para alabar tu nombre y escuchar, Señor, de tu palabra, Padre. Gracias porque nos diste esta oportunidad, Señor, de poder estar aquí y poder, Señor, pues una vez más, Señor, estar reunidos con tus hijos, Señor, y poder, Señor, alabarte y bendecirte, Padre. Ahora, Señor, hemos de escuchar tu palabra. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad. Que este mensaje, Señor, nos llene el corazón, Señor, de que hay un Dios grande y un Dios que todo lo puede. Gracias, Padre, por todo. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hay situaciones, hermanos, en la vida por el cual el hombre atraviesa y que tal vez, hermanos, lleguen a situaciones en la vida del ser humano, hermanos, en el cual se pone difícil. Hay situaciones que llegan al hombre, hermanos, a situaciones tal vez de una enfermedad, tal vez, hermanos, a situaciones de un problema, podemos llamarlo en muchas cosas, problema económico, problemas con situaciones de familia. Hay muchas cosas, hermanos, que el hombre atraviesa en este
en este mundo. Y situaciones, hermanos, vamos a hablar de situaciones difíciles. Difíciles en el cual cuando llegan a la vida del ser humano, no sabemos qué hacer. O el hombre no sabe qué hacer, hermanos. Llega el momento que se desespera, llega el momento en el cual no sabe qué hacer. Y en esas situaciones que a veces vive, grandes situaciones en el cual puede hasta afectar la salud de las personas. O también a situaciones en el cual el hombre, sea a la misma situación que está viviendo, que está esperando, hace cosas equivocadamente. ¿Por querer qué? Actuar pronto, por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Y tristemente, hermanos, de vez de arreglar las cosas, se empeoran, como diciendo. Hay gente, hermanos, que no soporta la situación que vive o la situación que está viviendo. Y hay muchos que llegan al suicidio, muchos que pierden la vida. Y hoy, hermanos, en esta tarde, Dios quiere hablarle a su iglesia y a todos aquellos que nos miran, a todos aquellos que nos miran por este canal, en estas predicaciones. También le quiere decir que también hay alguien que también está con los brazos abiertos para poder solucionar cualquier problema que haya en la vida del ser humano. Sea pequeña o sea grande, Dios está para poder ayudar. Y miramos aquí en esta historia, una historia conocida por ustedes, la situación de Saúl cuando fue rey en Israel, primer rey, hermanos. Y miramos aquí, hermanos, de este varón, hermanos, que se le dio un mandato en el cual él debía de haber obedecido. Tristemente, hermanos, a este rey Saúl se desesperó. Se desesperó, ¿por qué? Porque empezó a sentir un miedo. Empezó a mirar que no llegaba lo que a él le habían prometido. Él estaba en aquel lugar, se dice que estaba reunido con muchos hombres, con su ejército, que eran como 3,000 personas, 3,000 hombres. Y el pueblo de los filisteos, hermanos, estaba por querer atacar a aquel rey, aquella ciudad. Y dice la historia, hermanos, que el pueblo también estaba temblando. También el pueblo sentía miedo. Y este varón, este Saúl, no sabía ya más qué hacer. Cuando allá en el capítulo 10, Samuel le da una orden a este rey y le dice que vaya, que descienda él a aquel lugar. Y le dice que lo espere allí, que él irá después que él llegue allí, que esperará 7 días para que él llegara y le dijera lo que tenía que hacer. Y miramos aquí en la historia, hermanos, como antes, ya al momento que le habían dicho que eran 7 días, que esperara 7 días, él sintió miedo porque no llegaba aquel varón que era Samuel, aquel profeta. Entonces, hermanos, llegó el momento en el que Saúl se desesperó.
no esperó lo que se le había ordenado y actuó conforme a la voluntad, no de Dios, sino a la voluntad de él mismo. Y al momento que él empezó a hacer aquel holocausto que terminó, dice que llegó Samuel y que le dijo que qué había hecho. Pues él contestó que el pueblo estaba con miedo, que se había desesperado y que él actuó en esa desesperación. Y miramos allí cómo le dice Samuel: ¿qué has hecho? No has obedecido al Señor tu Dios. Y ahora va a haber una consecuencia. Así sucede, hermanos, en el mundo con el hombre. Se desespera en situaciones difíciles. No sabe qué hacer. Y en el momento actúa conforme a lo que le viene a la mente a él. Y de vez de hacer las cosas bien, actúan de la manera equivocada. Donde ya no soportan más. Donde el problema que están viviendo es muy grande, es muy doloroso. Pero, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué le dice la palabra de nuestro Dios a su pueblo? Hoy en día, hermanos, también nosotros, como hijos de Dios, también pasamos por esos momentos difíciles. Tal vez hemos tenido tiempo, tal vez hemos tenido situaciones difíciles en nuestras vidas, que hemos estado aclamando y pidiéndole a Dios, y miramos que la respuesta no llega. Creo que muchos de nosotros a veces nos desesperamos cuando les hablamos a nuestros hijos y les decimos que se acerquen a Dios, que no se alejen de Dios, que sigan agarrados de la mano de Dios, que el tiempo está difícil, que la situación allá afuera se vive una vida, pues una vida de muchas necesidad, mucho pecado. Y uno le dice a sus hijos, ¿verdad?, que se acerquen a Dios, que fuera de Dios no hay nada que pueda suplir cualquier cosa que enfrentemos. O tal vez, hermanos, conocemos a personas que están desesperadas ya, hermanos, que tal vez que están pasando por una enfermedad y le claman a Dios y le piden a Dios y parece que Dios no contesta. Han tenido a lo mejor meses pidiéndole a Dios y la ayuda no ha llegado. O tal vez ya va más tiempo de un mes, de 2 meses, tal vez han pasado ya hasta 1 año y Dios todavía no sigue contestando. Y empieza ¿qué? A entrar la desesperación. O tal vez, hermanos, un problema que hemos venido acarreando desde hace un tiempo y hemos pedido a Dios, hemos clamado a Dios, hemos orado a Dios, hemos ayunado y todavía no sucede nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa situación? ¿Será que Dios no nos quiere contestar? ¿Será que no es la voluntad de Dios? Solamente nuestro Dios lo sabe, hermanos, pero la palabra de nuestro Dios nos enseña qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que su iglesia, su pueblo debe de hacer. Que su iglesia o sus hijos no caigan en el error que cae el hombre
que cae el ser humano, aquel que está lejos de Dios. Y vamos allí, hermanos, a mirar. Vamos a mirar allí, hermanos, en el Salmo, hermanos. Salmos 46. Lo que nos dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 46 del versículo 1, hermanos. Fíjese la palabra de nuestro Dios, lo que nos dice el Señor a través de su palabra, hermanos. Es una palabra de confianza, una palabra que debemos de atesorar nosotros siempre en nuestro corazón y debe de haber siempre en nuestras vidas. Nosotros que conocemos al Creador, que nosotros conocemos al Todopoderoso. Dice en el Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Dice, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice. Aquí es un salmo, hermanos, que nos está invitando. ¿A qué, hermanos? A que nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación que estemos pasando. Que no hay nadie que nos pueda sacar o dar o ayudar en el problema que tenemos, sino que solamente nuestro Dios, hermanos. Sino que solamente el Creador es el que puede darnos esa fortaleza. Dice que Él es nuestro pronto auxilio. En esta tarde, hermanos, el título del tema, hermanos, lleva por nombre, espera, dice, espera en Él. El Señor nos invita a que esperemos en Él. Que en el momento que estemos atravesando, si es que estamos viviendo una situación en nuestra vida, que hemos estado clamando a Dios y no miramos la respuesta de Dios, Dios nos habla y nos dice, espera en mí. Sigue confiando en mí, dice, y yo voy a hacerlo. Sea grande o sea pequeño el problema o la necesidad, que sigamos esperando en Él. Que tal vez hemos ya tenido tiempo pidiéndole a nuestro Dios en oración por cualquier situación que estemos viviendo. Él nos dice que esperemos en Él. Que no nos desesperemos como se desespera el hombre que no tiene la confianza en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en esa desesperación vamos a actuar o vamos a luchar con nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas son limitadas. Nuestra sabiduría es limitada comparada a la de Dios. Tal vez nuestro Dios no nos ha respondido por diferentes situaciones, por diferentes causas, pero Él sabe el tiempo. Él sabe el momento en el cual Él va a actuar y Él nos va a dar. Aquí miramos en la historia de Saúl, miramos cómo se desesperó. Samuel le había dicho, espera 7 días. ¿Cuántos días lleva usted o no? ¿Cuántos meses lleva? O tal vez, ¿cuántos años sigue esperando en Dios?
Y el momento de espera, hermanos, en esa situación es difícil, es doloroso, tal vez noches de desvelo, tal vez nos agotamos físicamente, donde ya no podemos más. Pero Él nos dice, hermanos, que confiemos en Él, que Él lo va a hacer, que mantengamos nuestra esperanza en Dios. Que si vemos que mi hijo no se acerca al camino de Dios, nuestro Dios me dice, sigue orando, sigue pidiendo, sigue doblando tu rodilla. No va a ser el tiempo que tú quieras, va a ser el tiempo que yo decida. Solamente te pido que esperes y esperes y esperes y no te vayas a desesperar. Hace poquito nuestro hermano trajo un tema donde decía el título, el que espera, se desespera. Que eso, hermanos, no llegue aquel que haya puesto su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de esperar en nuestro Dios. Pero en el momento que esperamos y esperamos, tal vez nuestras fuerzas se agoten. Hay muchos, hermanos. Ha habido muchos cristianos que han retrocedido para atrás, que se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque llegó un momento difícil a su vida y clamaron a Dios y Dios no contestó. Y se desanimaron. Tal vez hubo una decepción en ellos. Pero no porque Dios no podía contestar, no porque Dios no quiso contestar, porque no esperaron el tiempo que Dios iba a hacer. Y se dieron la vuelta y no quisieron avanzar más. Y hoy en esta tarde, hermanos, nuestro Dios nos pide a cada uno de nosotros que no vayamos a desesperarnos, que sigamos confiando en nuestro Dios. Hay momentos grandes, hermanos, momentos difíciles en nuestras vidas. Y no porque estamos en el camino de Dios, decimos que no vamos a pasar por pruebas. Yo creo que vivimos también situaciones difíciles como hijos de Dios. Pero el beneficio y la alegría que tiene el Hijo de Dios es que su confianza no está puesta en el hombre, sino que su confianza está puesta en Dios. Y que solamente en Él debemos de esperar. Que Él va a actuar, que Él va a sanar la enfermedad que está viviendo, que Él va a traer a su Hijo y lo va a traer al camino de Dios. Pero dice, espera, espera en mí. Yo sé que es difícil, nos dice nuestro Dios. Yo sé que estás viviendo una situación muy difícil, que tal vez a veces ya tus fuerzas se acaban. Pero también nuestro Dios tiene palabra para cuando llegan esos momentos, cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, cuando sentimos que ya no hay remedio,
Cuando miramos que nuestros hijos se rebelan y no desean, no quieren saber nada. O tal vez en la vida del matrimonio, problemas que atravesamos y pensamos que cada día va a ir empeorando más las cosas. Y nuestras fuerzas se debilitan, se agotan y sentimos que ya no podemos caminar más. Pero la palabra de nuestro Dios nos enseña, allí vamos a Isaías. Isaías 40, hermanos, texto conocido. Cuarenta, 31, hermanos, dice así: pero los que esperan a Jehová se tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de nuestro Dios que nos enseña, que Él está allí para darnos las fuerzas. Que aunque muy difícil sea la situación, aunque muy grave sea la enfermedad, que Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Que Él abrirá caminos. Que mientras llega la contestación de Dios, mientras que Él actúa, Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Una vez más miramos aquí a Saúl, que sentía miedo. En sus pensamientos, en su mente, tenía ese miedo y decir, ¿qué voy a hacer? Se empezó a agotar, se empezó a cansar de que Samuel no llegaba. Y hay veces en nuestras vidas también nos sentimos nosotros que nuestro Dios no se mueve. O sentimos que a lo mejor nuestro Dios no nos escucha. Y nos empezamos a agotar. ¿Qué estás viviendo en esta tarde? Hay un problema en tu corazón, en tu vida. Una enfermedad. Una situación familiar que miramos y como que no se quiere solucionar, que parece que debe ir avanzando, va hacia atrás. Miramos que la noche es larga y que la mañana no llega. Y ya sentimos que nuestro cuerpo no puede más. Nuestro corazón llora, pero ahí está la palabra de nuestro Dios, que es el que nos debe de animar, de tener esa confianza, esa fe en nuestro Dios, que Él nos va a levantar, que Él nos va a hacer que nos levantemos y que agarremos las fuerzas nuevas cada día. Solamente Él dice, espera en mí, no te detengas. Yo creo que como hijos de Dios, hermanos, usted y yo tenemos la confianza que hay un Dios grande y que Él no nos va a abandonar. Que usted no busca el refugio en un hombre. Que usted no busca la solución en el dinero. Dios conoce su corazón, que usted tiene un corazón en el cual confía en Dios. Que usted no desmaya. Que Dios lo ha librado de muchas situaciones difíciles. Nuestro Dios ha extendido la mano y ha dado sanidad cuando
pasamos momentos largos con esa enfermedad y ha puesto su mano de sanidad y ha sanado nuestro cuerpo. Nos ha sacado por muchas tribulaciones. Ha movido su mano en nuestras vidas. Vamos allí en el Salmo, hermanos. Salmos 18, hermanos, una vez más. Bueno, en el Salmo 18. Ahí terminando, hermanos. Que cualquiera que sea su momento en este día o en estos días, hermanos, si hay tribulación, tal vez si hay una angustia en su corazón, aquí está la palabra de nuestro Dios, que nos enseña y nos invita a que confiemos en Dios, que Él no nos va a dejar, hermanos, y que Él desea que nosotros solamente le digamos así, como dice el Salmo 18, hermanos, del versículo 1 en adelante, dice: Te amo, oh Jehová, dice, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, dice, Dios mío, fortaleza mía, dice, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza, dice, de mi salvación, dice, y mi alto refugio. Ahí está Dios, hermanos. Ahí está Dios para cualquier situación que enfrentemos o estemos viviendo. Que nuestro refugio es nuestro Dios, hermanos. Y que Él nos va a fortalecer en cualquier situación de nuestras vidas. Solamente Él nos dice: no te desesperes, espera en mí. Y es lo que nos invita hoy a que esperemos en Él, a que sigamos esperando en nuestro Dios, que conforme a su voluntad Él va a suplir la necesidad que pueda haber en nuestras vidas, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, y esperamos en Dios que nos ayude y nuestra confianza en Él crezca cada día más y más, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos.